tecnológicas en siembra y cosecha de agua. Esta videoconferencia va a estar a cargo del ingeniero Jaime Llosa Larrabure. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, han escuchado hablar de él. Él es egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuenta en el Instituto de Ciencias Sociales de Trabajo y en la Escuela Práctica de Altos Estudios, la Sorbona. Además de eso, él cuenta también con estudios de reforma agraria que fueron financiados en su momento por el BID, y además él es autor de varias publicaciones e investigaciones en el tema de cosecha de agua. Publicaciones como, por ejemplo, en el tema de cambio climático global y también en el tema de cambio climático en el Perú, publicaciones que fueron, que cuentan con el editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola. Entonces, vamos ahora a tener una presentación del ingeniero, quizás un poquito más de una hora. Nos parecía muy importante que puedan ustedes contar con una conferencia de apertura de este curso que pueda darles el marco, digamos, de lo que buscamos con esta propuesta, y espero que lo puedan disfrutar. Al final de la videoconferencia, ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat. Muy bien, bienvenido, ingeniero Jaime. Lo dejo entonces para su clase virtual. Yo quiero manifestar inicialmente que me siento muy gratificado de haber sido convocado para compartir con ustedes algunas experiencias, no pocos testimonios y vivencias, y desde luego muchas experiencias, olvidadas también, que también son angustias las que uno siente al saber que estamos en ruta de colisión al borde del colapso civilizatorio. A forma de introducción, hay constataciones fundamentales que quiero compartir con ustedes referentes al calentamiento global. Primero hay que señalar que es un fenómeno natural que ha sido incrementado en forma muy intensa y acelerada por el hombre debido a la emisión de gases efecto invernadero. La segunda situación que hay que manifestar es que la crisis climática y la crisis financiera, la de los desplazados, como la crisis de la autoestima y el intento de enfermedades psicosomáticas, tiene un solo detonante: la crisis de valores, de principios éticos. Luego es preciso señalar que ha habido muchos intentos de dar respuesta, de encontrar caminos para frenar el fenómeno de calentamiento global. Primero, cuando comenzó a asumirse una conciencia del peligro que significaba el calentamiento global, las empresas relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero, como las empresas petroleras, financiaron a técnicos de buen nivel para que negaran, diciendo: no existe, es una mentira, no hay cambio climático. Luego, en la otra orilla, los ambientalistas plantearon que el fenómeno se debía a la carrera de incrementar las cifras globales de la economía como el Producto Bruto Interno, y hablaron de crecimiento cero, porque el crecimiento implicaba el seguir contaminando en grandes magnitudes, como en el caso de Estados Unidos y de China. Luego aparecieron pseudocientíficos financiados por los intereses creados, hablando de geoingeniería. Geoingeniería significa manera de absorber los gases de efecto invernadero. También ha habido intentos de crear conciencia a través de las conferencias en las reuniones de los países al más alto nivel,
que llaman la COP. Por ejemplo, la COP21 es la última que ha habido en París, la 20 estuvo en el Perú, pero los acuerdos a que se han llegado, salvo la reunión de Kioto, no eran acuerdos vinculantes, o sea, no obligaban a los países. También ha habido alertas fundamentales. Por ejemplo, el Club de Roma, que reunió a científicos notables, a empresarios y a funcionarios de gobierno de más alto nivel. La reunión se produjo el año 68, o sea, hace 40 y tantos años. Advirtió que los recursos naturales no eran infinitos, que se agotaban y que estaban en peligro de ser agotados, que había que frenar este consumismo. No se olviden que simultáneamente a este fenómeno, por la falta de ética, se desperdician recursos a través de lo que se llama la obsolescencia programada, para lo cual los empresarios hacen que las máquinas que podrían durar 15, 20 años duren 3 o 4, la programan para que comience a fallar, para que se desgaste alguna pieza y tenga que ser comprada una nueva. Luego, el año 2007, el informe Stern. Stern era un científico, o es un científico inglés notable, y fue financiado para que estudiara los problemas que se estaban creando con un crecimiento acelerado de las economías de los países mal llamados desarrollados. Él escribió un informe que se llama el informe Stern, repito, el año 2007, y se refiere a los límites del crecimiento y a los problemas que plantea los gases de efecto invernadero. Luego el Club de Roma vuelve a reunirse en el año 2012 y hace un pronóstico global para los 40 años siguientes. Bueno, muchas de las advertencias en la primera reunión del Club de Roma del año 1968 son reiteradas por los gobiernos, no hicieron caso. Luego, el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es conocido como el IPCC, en sus siglas en inglés, que fue creado en el año 1988, evacuó 5 informes de evaluación y varios informes específicos sobre temas importantes relacionados con el cambio climático. Este grupo ha advertido reiteradamente que estamos llegando a los umbrales límites ya en contaminación y el peligro de que el incremento de la temperatura media del planeta sea incontrolable. Para terminar esta parte introductoria, quiero mencionar que Perú es un país altamente vulnerable y en razón de que posee en los Andes centrales una alta variabilidad climática que ahora se suma a aquella variabilidad producida por el cambio climático global. Debo recordar que los científicos más especializados en temas de tipo variabilidad climática han señalado que en las zonas andinas los sistemas, si no hubieran existido los sistemas de predicción climática de parte de los grupos nativos, hubieran desaparecido 2 culturas. Quiere decir que la cultura pre-inca e inca hubieran sido desaparecidos si no hubieran hecho ejercicio de anticipación sobre los problemas climáticos a través de la lectura de los astros y de varias señas que da la biología. El Perú también es muy sensible al cambio climático porque posee el 72% de las cordilleras tropicales del mundo. Según el Centro Tyndall de Gran Bretaña, el Perú sería el tercer país a nivel mundial que más sufriría por los efectos del cambio global. También es muy sensible al cambio climático porque posee un alto porcentaje de su población en los Andes en situación de pobreza, o sea, con poca capacidad de respuesta
si son afectados sus medios de producción. También lo es porque se concentra la provisión de recursos hídricos en la vertiente del Atlántico. Ello significa que hay poca disponibilidad en la zona de los Andes y en la zona costera. Gran parte del agua va hacia la cuenca del Amazonas. Para apreciar la gravedad de lo que viene ocurriendo, vamos a mencionar la información que contiene un cuadro elaborado por el Plan GRA, que es un plan elaborado por el Ministerio de Agricultura y Riego, referente a los eventos extremos y los impactos que está produciendo. Pero antes quisiera pasar a unas láminas, a unas imágenes sobre lo que he mencionado antes, de las alertas que ya se han dado, del Club de Roma, del informe Stern, del IPCC. Voy a pasar una primera lámina. Ahí tienen ustedes el texto que emitió el Club de Roma en su reunión del año 68, o sea, hace 46, 47 años. El informe se llama Los límites del crecimiento. Esto fue elaborado por 17 científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Acá tienen un gráfico que muestra la población, cómo se incrementa, cómo se están gastando los recursos y cómo disminuye la disponibilidad de alimentos per cápita. Esta es la segunda reunión del Club de Roma, con un informe producido en mayo del 2012. Da un pronóstico global para los próximos 40 años. El informe de Nicolás Stern, este científico británico que analizó lo que estaba pasando con el cambio climático y dio una tercera advertencia, se llamaba informe Nicolás Stern. Acá tienen alguna información general. Yo les ruego que lo lean con calma. Yo no puedo detenerme a analizar detalles, pero indican qué está pasando con el incremento de la temperatura y qué pasaría si sube a 2 grados. Fíjense que ahora estamos a menos de un grado de temperamento global, de incremento global, y estamos ya llegando al punto de no retorno. La última reunión en París de la COP21 plantearon tratar de llegar como máximo a 2 grados centígrados de incremento de la temperatura media, o sea, al doble de lo que está ocurriendo, de lo que estamos ahora. Pero si sabemos que con menos de 1 grado de incremento se están perdiendo los glaciales, está subiendo el nivel del mar, hay menos disponibilidad de agua, hay inundaciones y sequías, se han incrementado el número de eventos de huracanes y tifones y su intensidad. ¿Cómo será con 2 grados? Para que vean ustedes la temeridad, la falta de conciencia de los gobiernos para asumir la responsabilidad de evitar el colapso civilizatorio. Ahora quiero referirme, voy a disponer la imagen del cuadro que se refiere al estudio del Ministerio de Agricultura, que pone en evidencia cómo los eventos extremos que se refieren a incremento de lluvias torrenciales que se alternan sin concierto con periodos de seca que los campesinos llaman veranillos, y también de heladas y granizadas. No es este el cuadro. Me van a disculpar, pero a la hora de ordenar los cuadros, voy a buscar ese cuadro rápidamente. No baja. Me espera un momento para encontrar el cuadro. Creo que lo ponemos yo creo que lo ponemos al final, a continuar con la exposición. Sí.
Entonces ahora vamos a analizar lo siguiente. Todo lo que se refiere al agua. Todo lo que se refiere al agua. Bueno, ya creo que ocioso mencionar que el agua es vida. Considero que hay algunas constataciones fundamentales de lo que ya viene ocurriendo en el Perú. Climático. Para ello, he preparado unos cuadros que se refiere a los principales efectos de lo que viene ocurriendo y las consecuencias en curso debido a estos efectos. El primer tema es pérdida de glaciares. Aquí se ha venido repitiendo en el Perú los estudios que se hicieron hace varios años de la CONAM, antes que existiera el Ministerio del Ambiente. La CONAM estableció, para hace por lo menos 10 años atrás, que se había perdido el 22% de los glaciales. Los estudios ahora del IRD, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Francia, ha establecido que en promedio se ha perdido 45% de los glaciares. Y los glaciares son reservas de agua. Esta reserva de agua comporta una disminución en los aportes de agua a los ríos y lagunas o puquios, con menor infiltración en la recarga de acuíferos, con la consecuente menor disposición de agua para los animales, para los seres humanos, y disminución de la superficie cubierta por humedales y bofedales que son empleados por los animales, sobre todo por los camélidos sudamericanos, cuando ya los pastos se secan y pasó el periodo de lluvias. O sea, va a ser muy afectados estos bofedales o humedales. También la pérdida de glaciales está determinando que los ríos costeros, que mantienen todo el año algún nivel de descarga de agua, lo que se llama río de régimen regular, pierden la condición de tales, acarreando una drástica disminución de la superficie sembrada. Fíjese, yo tuve la oportunidad de analizar la cuenca del río Ocoña y conversar con los productores en la parte baja. En la parte baja siembran 1.500 hectáreas de arroz inundable. Y les he preguntado, en la época de estiaje, ¿está bajando el agua? Me dijeron que estaba bajando muchísimo. Entonces le digo, se van a quedar sin agua y sigue haciendo arroz inundable. Tiene que cambiar de cultivo. Bueno, o hacer arroz de secano. Bueno, no hay ninguna autoridad, y las ONG que trabajan ahí tampoco he escuchado el discurso de que tienen que enfrentar este problema no al año 50, como se había calculado antes, de acá a escasos años. Después voy a mostrar una imagen de satélite, cómo los nevados que alimentan el río Ocoña, esos nevados han perdido ya más del 50% de su nieve, por lo tanto, la cantidad de agua que alimenta al río en la época que ya no llueve seguirá bajando hasta desaparecer. Luego, los hielos, los glaciales, tienen un efecto de reflexión de la irradiación solar que se llama el efecto albedo. Ese fenómeno también está disminuyendo y por lo tanto afecta más el calor que antes. La belleza paisajística afecta mucho más al turismo. Fíjense, yo estuve en la comunidad de Cata hace 1 año y medio, que tiene el glaciar Pastoruri, y me dicen, antes teníamos turismo, alquilábamos a sémilas, proveíamos de alimentos, de bebidas gaseosas y de guías. Ahora ya nadie viene porque se ha perdido gran parte de este nevado. Finalmente, la disminución de la superficie irrigada en la sierra debido al cambio climático, según el censo agropecuario. Estoy refiriendo al censo de 1994. Porque el último censo, el cuarto cenagro del año 2012, no menciona este dato. Dice 24% de las unidades agropecuarias de la sierra utilizan exclusivamente agua de manantiales, irrigando con ello el 16.6% de la superficie agrícola irrigada
a nivel nacional. Esto es importante porque la sierra depende fundamentalmente de la lluvia para los cultivos. Entonces, cuando hay manantiales que proveen agua, irrigan. Pero ¿qué ocurre? Los campesinos ya dicen que debido a la pérdida de glaciares y a la alteración de las lluvias, estos manantiales se están secando. O sea, va a haber una afectación de estas áreas irrigadas de la sierra. Vamos a pasar al siguiente cuadro para analizar otro efecto, la alteración del ciclo de las lluvias, tanto en periodicidad como en intensidad, lo cual determina una menor disponibilidad de recursos hídricos en tierra de secano. ¿Qué consecuencias encontramos que ya están ocurriendo? Imposibilita la siembra de superficies variables, según zonas de mayor incidencia, afectando el ingreso y la nutrición. Disminuye los rendimientos de cultivos, afectando la seguridad y la soberanía alimentaria, al ocasionar pérdidas totales o parciales de las cosechas. Esto es muy importante porque el 70% de los componentes alimenticios de la canasta de consumo familiar viene de los Andes. O sea, al afectarse la producción, porque pierden todo o cosechan bastante menos, vamos a tener un problema serísimo de seguridad alimentaria. Y menciono también la palabra soberanía, porque muchos países importan gran cantidad de alimentos, como hace Japón, que tiene un área de cultivo muy pequeña. Entonces, disponer de divisas, de recursos de moneda extranjera para importar crecientemente alimentos. El Perú tendría que extraer muchas divisas y se vería afectada su balanza comercial y su balanza de pagos. También por esta alteración de las lluvias se producen situaciones que determinan la disminución de los niveles de ingreso y de empleo, aumentando los índices de pobreza como de nutrición. Cabe anotar que ya en el Perú hay un porcentaje muy alto de población que sufre de anemia y de enfermedades carenciales. O sea, se va a agudizar estos indicadores. También hay que considerar que los eventos extremos debidos a la alteración de las lluvias, se encuentran casos de movimientos migratorios de migración definitiva. He conocido de cerca el caso de la provincia más pobre de Apurímac, que se llama Grau, donde los campesinos tuvieron 2 años seguidos de sequía y perdieron los cultivos, los pastos se secaron, vendieron el ganado y ya no les quedaba sino su fuerza de trabajo, no tenían ya semillas para sembrar y tuvieron que emigrar y vender su fuerza de trabajo. Otro fenómeno que se debe a la alteración de las lluvias es el cambio en el calendario agrícola. El calendario agrícola y el calendario pecuario determinan las actividades que hay que desarrollar, desde preparar el suelo y sembrar, y bueno, si fuera irrigado, irrigar, abonar, en fin, todas las actividades propias de un calendario agrícola. Y si es pecuario se refiere también a las actividades propias de la actividad ganadera. Pero ¿qué está ocurriendo? Si se altera el calendario agrícola porque no cae la lluvia cuando debía caer o como caía antes, compromete la posibilidad de los productores andinos de migrar estacionalmente a fin de completar el ingreso familiar. No he encontrado en el último censo agropecuaria información, pero en el censo anterior se mencionaba el 77% de los productores agropecuarios declaraba que la actividad que desarrollaban en su parcela no les proveía de ingresos suficientes y que debían realizar actividades conexas migrando para cosechar, por ejemplo, algodón o espárragos en la costa, o hoja de coca o café o cacao en la selva. Esto significa, y lamento que este cuadro no le por ahora lo he pegado. Esto ya lo he mencionado hace 4 años. No hay ningún estudio de parte del gobierno para ver qué está pasando con estas migraciones. Si el campesino no complementa sus ingresos, que no le alcanza su parcela, va a ser más pobre o muy pobre y va a aumentar problemas
problemas de carestías y de enfermedades e índice de nutrición. Por supuesto, en el caso de los campesinos que iban a cosechar la coca o el café, si ya no van a ir, va a haber problemas serios. Por ejemplo, el café se va a caer si es que no es cosechado en su punto. Y se van a venir problemas serios de carestía de mano de obra para la cosecha de varios productos en la costa. Bueno, indudablemente, si hay periodos de seca muy prolongados, se van a agudizar los conflictos respecto al uso del agua y se van a incrementar los niveles de violencia, en especial la violencia entre empresas mineras que consumen mucha agua. Pero yo he constatado en varias comunidades que me dicen, nosotros tenemos ya litigios por el agua con la comunidad vecina, pero también tenemos litigios internos entre comuneros. Voy a pasar la siguiente lámina. Se refiere al aumento de la temperatura media. Cuando se incrementa la temperatura media del aire, hemos llegado casi a 1 grado. Ya decimos que hemos llegado casi a 1 grado de incremento. Las primeras manifestaciones que hacen los campesinos, sus testimonios son: la tierra se seca rápido. ¿Qué significa cuando se seca rápido? Si hay tierra irrigada, hay que aumentar la frecuencia entre riego y riego, Mayor consumo de agua. con correspondiente mayor consumo de agua. Esto si es que hay agua. Si depende de la lluvia, la situación es más crítica. Hay que pensar que no solamente... Claro, hay que pensar que no solamente hay un problema de evapotranspiración que obliga a aumentar la frecuencia de riego, sino que también como hay menos disponibilidad de agua por la pérdida de glaciales, la situación se vuelve crítica y los cultivos pueden llegar al estrés hídrico y perderse. También el aumento de la temperatura... También el aumento de la temperatura determina que haya falta de frío para producir chuño. El chuño es una forma de liofilizado. Fíjense, el chuño es una forma de liofilizado en frío. Hacer perder agua para que se conserve el producto. El liofilizado es una técnica del hombre descubrió, pero el hombre moderno la descubrió, pero es liofilizado en caliente, o sea, con temperatura. Eso significa alteración de una serie de compuestos que tiene, por ejemplo, la papa en este caso, que significa que se puedan desvirtuar las proteínas y eliminar algunas vitaminas. El liofilizado en frío, la fabricación de chuño, es más acertada para mantener las virtudes del producto. Yo vi este fenómeno en la comunidad de Condorini en Lampa hace 2 años. Esta comunidad es una comunidad fundamentalmente alpaquera, está arriba de 4.000 metros. Arriba de 4.000 metros. Yo les preguntaba... Arriba de 4.000 metros. Yo les preguntaba qué dificultades tenían y lo primero que me mencionaron es: no hemos podido fabricar chuño. Esto es grave porque el chuño es una forma de conservación. Cuando está bien hecho puede durar 7 años. Significa que están en peligro. De tener una nutrición buena porque no pueden fabricar chuño. Y normalmente chuño se elabora se elabora con la papa amarga que crece en la parte más alta de los Andes. Esto ha sido mencionado, repito, hace unos 4 años. Hace unos 4 años ya en un trabajo que hice. Y no he visto ninguna respuesta del Ministerio de Salud. Y no he visto ninguna respuesta del Ministerio de Salud ni de nadie de que esto tiene que ser atendido. Este aumento de la temperatura media está significando también que se caigan algunas flores en los manzanos, como fue mencionado en Ayacucho. Y hará unos años se cayó la flores de mango en un alto porcentaje, y algarrobo en Piura. Lo cual significa
una disminución en la producción. Nadie está estudiando al detalle qué cultivos son más resistentes al aumento de la temperatura media. He leído algunos trabajos muy ligeros que dicen que cada vegetal, su desarrollo tecnológico, en su desarrollo fenológico o crecimiento vegetativo, pasa por diferentes necesidades de rango de temperatura. Dicen que tal cultivo o tal semilla requiere de tal rango de temperatura para germinar. Una vez que germina, para crecer requiere tales rangos. Y para fructificar y dar fruto requiere de otros rangos. Entonces, hay que estudiar. Lo único que he leído es que el arroz resiste mucho el cambio de temperatura. Bueno. El CENAMI no da una voz de alerta sobre el menor rendimiento. El CENAMI no da un labor de alerta sobre el menor rendimiento de los cultivos debido justamente a este fenómeno que el desarrollo fenológico requiere diferentes rangos. Entonces los estudios tienen que ser estudios muy detallados. También ocurre con el aumento de la temperatura media. Y esto es un fenómeno poco estudiado. Que los cultivos andinos suban de cota, de piso altitudinal. Lo cual está generando una serie de situaciones. Que se rompan las relaciones que tenían los diferentes pisos. Por ejemplo, el piso quechua proveía de maíz, de papa dulce, de olivos de la cota quechua a la zona Pumijalca, y la Jalca proveía carne, chalona, charqui. Bueno, eso se está rompiendo. Nadie está viendo qué fenómeno está generando. Fíjese, al subir los cultivos, ya encontramos papa dulce 2000 metros. Antes era solo papa amarga. También encontramos maíz, quedaba en la cota de 3800, encontramos maíz a 4000 metros. ¿Hasta dónde pueden subir los cultivos? Si el calentamiento global sigue incrementándose. Hay una velocidad. Hay una velocidad muy acentuada del incremento de la temperatura. ¿A dónde más van a subir los cultivos? Ya los techos que le quedan son techos muy limitados. O sea, no estamos estudiando hasta dónde se pueden realizar los fenómenos. También hay que tener presente que al aumentar la temperatura media, enfermedades insectos, vectores de enfermedades tales como el dengue, la UTA, ahora hay otras nuevas, han incursionado en ambientes no les era propicio. Ya me han dicho que han encontrado vectores de dengue en la Puerta de Lima, en Huaycán. También hay que pensar que el ciclo de vida de los insectos son depredadores de muchos cultivos, se aceleran. Finalmente hay que señalar que el cambio climático aumenta la temperatura media, está significando que se extingan muchas especies de la fauna y flora, no solo de Perú, sino del mundo. Debido al cambio en la composición de los ecosistemas. Fíjese, un caso que ilustra esto en esa comunidad de Condorini que he mencionado, que no pudo hacer chuño. Me explicaron los campesinos cuando les pregunté qué efecto está produciendo el cambio climático. Me dijeron, además que no pudo hacer chuño, se han perdido los dólares, tenemos menos disponibilidad de agua, ya ha llegado un conejo gigante que se come todos los cultivos. Entonces, indagué y encontré que se trataba de la liebre de Patagonia. O sea, los animales se están desplazando buscando el óptimo de temperatura.
también se Bueno, desplazan. aunque no crean, las plantas también se desplazan, porque se desplazan a través de los sistemas de licencia. Hay semillas que tienen pelitos, que tienen como si fueran alitas, y llevadas por el viento se dispersan. Y cuando viajan en la barriga de los animales que ingieren el fruto y lo defecan más allá. Pero es más lenta esta dispersión. Entonces pensemos que especies que se han demorado muchísimos años en desarrollarse, sea por la actividad normal de la naturaleza, o por el proceso de domesticación, de las culturas como la cultura preinca, que generó muchas variedades, como en el caso de la papa, que tiene, según dicen, más de 3.500 variedades. Bueno, acá habría muchos temas para cambiar ideas. Sugiero que lean con calma este tema. Este es un resumen muy apretado. Cuenta de forma más general de los efectos o consecuencias. El siguiente cuadro se refiere más en forma concreta a la disponibilidad de agua en condiciones de cambio climático. Yo creo que entonces yo no voy a dar lectura. Porque me temo que va a faltar tiempo. Yo sugiero que lo lean ustedes. Porque este es un curso virtual, por lo tanto, y como hay van a tenerlo a la mano. Y como hay posibilidades de que después ustedes hagan preguntas, puedo hacer las aclaraciones del caso, yo puedo hacer las aclaraciones del caso, o en su caso, si la cultura necesario. La cultura preinca. Las culturas preinca. Las culturas y la Inca muchos ejercicios hicieron muchos ejercicios de anticipación climática. O sea, ejercicio de anticipación. Para saber cómo iba a ser el clima y según eso. Tomar medidas para evitar la pérdida de las cosas. Ya les había mencionado que varios autores, varios científicos han corroborado que si no hubieran tenido estos ejercicios de anticipación, hubieran desaparecido como culturas. En la siguiente lámina damos cuenta de un astrónomo. Esta es una piedra de Sechín, donde se ve un hombre con dos cañitas, que está mirando el cielo. Ahí estoy señalándolo. Esto se llama telescopio. Da una idea de profundidad. Eso la cultura occidental lo descubrió hace pocos años. Entonces, fíjense, miraban al cielo y hacían ejercicio de predicción. Ahora, esto Sechín queda en Calma. Al costado, acá tienen ustedes le llaman un lugar astronómico para mirar los astros. Ya, este se llama Chaquillo. Bueno, ahí tienen ustedes una serie de promontorios que según se mueve el sol va creando sombras, y analizaban en los equinoccios y los solsticios qué cosa iba a pasar. Más abajo tienen ustedes una imagen de las Pléyades. Las Pléyades eran observadas y sabían los campesinos que si estaban muy luminosas, como se ve ahora en la pantalla, el tiempo iba a ser de buenas lluvias. Si estaban opacas, era de malas lluvias. Los astrónomos modernos han corroborado que esto es cierto, que es así. Vamos a seguir analizando algunos de los efectos sobre estas formas de las culturas tradicionales de hacer ejercicio de predicción. Hay algunas señas biológicas que implican qué va a pasar con el clima. Una ONG muy importante que se llama PRATEC
ha hecho una publicación donde dice que hay 20 señas que indican cómo va a ser el clima. Por ejemplo, mencionan, hay un ave que coloca su nido en los bordes del lago Titicaca. Si la coloca muy alto, es que va a subir el agua porque va a haber mucha lluvia. Entonces, dice, y si lo coloca muy bajo, es que no va a subir. Después dicen, acá en esta piedra aparece un musgo cuando viene un año que va a llover. Y cuando va a ser un año seco, entonces hay muchas señas. Ahora, estas señas, al estar alterado el clima por el cambio climático, pueden dar indicadores equívocos. Por lo tanto, hay que recurrir mucho más a los astros, que no ha cambiado. Pero hay una erosión, así como hay una erosión genética, están perdiendo variedades de muchas especies por el cambio climático. También hay erosión de los conocimientos, porque la gente vieja, cuando se muere, se lleva sus conocimientos a más allá, y los jóvenes están migrando un porcentaje muy alto. Entonces, una tarea que queda por delante es aprovechar estos conocimientos tradicionales, haciendo que transmitan a otros estos conocimientos. También vamos a analizar la existencia de obras hidráulicas prehispánicas destinadas a la captación de agua de lluvia, como de hielo de glaciales y agua de avenida. Acá vamos a analizar varios casos. Voy a referirme a casos concretos que he observado. Yo generalmente me refiero a las cosas que he visto, no solamente que he leído, sino que he visto. He ido a campo a mirarlas. Entonces vamos a trabajar primero el tema cosecha y siembra del agua, que es un tema central de este curso. El primer caso, vamos a analizar el caso de la Samuna de Guarochirí. Este es un caso de cosecha y siembra del agua. La lluvia es muy intensa en la parte alta, en la Puna y en la Jalca, donde solamente hay piedras y algunos pastos, y el agua es llevada a la barriga del cerro a través de acequias, vamos a decir, de hacer que el agua de las pequeñas quebradas se infiltre, colocando pequeños diques, y incluso haciendo pequeños reservorios para que se infiltre el agua. Y el agua, al infiltrarse, es cosechada aguas abajo, en los manantiales o puquios, y los campesinos con esa agua regan todo el año. Esto viene de la época no solo prehispánica, sino pre-inca, y es una práctica vigente. Así como hay estas amunas, en el caso de Guarochirí, en la comunidad de Tupicocha y otras más, también existe en las amunas de Huaura. En la parte alta de Huaura, en el distrito de Pacho, hay comunidades que no usaban amunas que existían desde antes, hace muchos años atrás, y habían perdido la memoria colectiva de cómo usarla, posiblemente debido a que en la época de la colonia fueron usados para trabajar minas, o sea, fueron trasladadas a toda la comunidad a trabajar en las minas y perdieron la memoria colectiva. Los dirigentes de esta comunidad, al enterarse de la Samuna de Guarochirí, viajaron, hicieron una pasantía y en 3 días estuvieron en capacidad de regresar y recuperar esas amunas. Yo voy a mostrar imágenes después, pero ahí se ve cómo han recuperado las amunas, y con esa agua ahora siembran frutales y están exportando, por ejemplo, los duraznos. Hay una comunidad en Andahuayla que visité hace casi 2 años, una comunidad que se llama Yuquipuquio, tiene 20.000 hectáreas de tierras, la mayoría en zona alta, y esta comunidad posee cochas, ellos le llaman así, que son reservorios de la cultura chanca. 10 de estos reservorios acumulan, según el Ministerio de Agricultura, 23 millones de metros cúbicos. Estos reservorios tienen el dique
está fabricado con piedra y champa. Champa es barro con pasto. Y amarran a la piedra y cuando hay sismos se mueven, es muy flexible y no se quiebra, el cemento se quiebra. Bueno, esta comunidad de Yupipuquio, la visité viendo las cosas a 4.200 metros y conversando con los campesinos, me decían, nosotros hacemos algunas reparaciones, pero respetando lo que hacían nuestros antepasados. Después visité la parte baja del valle, cuyas manantiales o puqueos se alimentan del agua que se infiltra. Ahí no irrigan nada directamente, es todo para infiltrar. Y fíjense que son 23 millones de metros cúbicos. Pero ya la minería está ingresando, afectando estas cochas. Y este gobierno se permitió el lujo de dar una norma por la cual lo que se llama certificado de inexistencia de restos arqueológicos, CIRA, fueran dados máximo 20 días a las empresas mineras que querían explotar esas áreas. Si el ministerio no responde, se aplica el silencio administrativo. Significa que ejecutan. El Ministerio de Cultura no tiene un inventario de todos los resabios del pasado, de todos los restos arqueológicos, y tampoco tiene estructura descentralizada para poder decir si existen o no existen. Bueno, para que vean ustedes cómo no solamente el gobierno no tiene una actitud proactiva, sino una actitud reactiva, tardía, y hay veces generando más vulnerabilidades que hacia el cambio climático. Vamos a pasar algunas imágenes sobre las samunas de Huarochirí, la de Huaura y la de Yupipuquio. Acá, a ver, este título, de repente, ahí está la samuna de Huarochirí. Si ustedes se fijan, vamos a señalar con el puntero, esto que está señalando el puntero son las acequias samuneras. La palabra amunar, cuando yo he preguntado qué significa, es retener. Es como uno tomar agua, la traga, sino la retiene con los cachetes, digamos, ¿no? Entonces, eso le dice que significa amunar. Ya, no solamente esta agua la llevaban a infiltrarla. Ustedes tienen en las quebradas los pequeños diques que permitían que el agua no corra rápido, sino se vaya infiltrando. Y también construcción de pequeños reservorios con el fin justamente de acumular agua. Vamos a ver la siguiente imagen. Estas son las samunas de las comunidades del distrito de Paccho, de las comunidades que recuperaron la memoria colectiva. Mire, acá era como estaba casi destruido un canal amunero, y después cómo lo han limpiado. Cuando pasaron la pasantía esa, acá tienen los campesinos justamente mejorando esos canales. Acá tienen la identificación de las samunas. Acá una ONG que se llama Instituto de Tierra y Mar hizo la investigación y determinó dónde habían estas samunas que había que recuperar. Mire, acá este cuadro lo he tomado de un texto que investiga la samuna de Huarochirí. Yo no me acuerdo, se llama Hansak, difícil de pronunciar, rural no me acuerdo, de Aguas. Pero esta ONG estudió las samunas y sacó un libro hace unos 5 años, o 6 años. Y entonces ahí menciona qué ventajas tiene y qué necesidades o exigencias deben existir para que la samuna funcione. Entonces, yo quiero mencionar que esto es muy importante, porque muchos ingenieros hidráulicos o especialistas en riego, me ha tocado conversar a algunos de ellos, me decían, hay que hacerlo rápidamente los reservorios. Y en Cajamarca me encontré que ponían presupuestos de 30.000 soles, 25.000 soles para hacer pequeños reservorios de 3.000 metros cúbicos.
con cemento. Cuando Las ONG, el Instituto de Cuenca había hecho 800 reservorios rústicos sin nada de cemento, con geomembranas cuando la tierra era muy blanda o era muy permeable o podía ser arrastrada. Y no entendían que cuando no hay comunidad, el manejo de un reservorio, que significa no solamente manejar el agua, distribuirla con equidad, sino darle mantenimiento al reservorio. Bueno, en este caso, cuando no hay comunidad, es muy difícil que eso se produzca. Entonces, la primera cosa para que una AMUNA funcione es que exista un grupo humano organizado, que existe un control social de los usuarios. Control social significa que la comunidad sea vista de tal manera que sepan que puede sancionar, que no tiene que ser una sanción punitiva, puede ser simplemente mantener una distancia con él, alejarlo de las reuniones, en fin. Entonces el control social es importante para llamar a los comuneros a hacer las limpiezas el día del agua, a limpiar los canales, a mejorar los pequeños diques, en fin. Igual para la hora de distribuir, que sea una distribución más equitativa. Bueno, la capacidad de convocatoria para estas faenas comunales es importante y requiere organización. Los saberes es una herencia del pasado que se transmite oralmente y eso requiere organización y tradición, conocimientos tradicionales como visión andina. Bueno, y una cosa que es muy importante que le he puesto al final, fíjese, acá le he puesto lo escrito, es existencia de suelos permeables o fracturados. ¿Por qué los campesinos infiltran el agua en la barriga del cerro? Yo les he preguntado y me dicen, nuestros antepasados estudiaron cómo se infiltraba el agua y aparecían los puquios. ¿Y cómo lo hicieron? Nosotros pensamos que usaron semilla de quinoa chiquitita que era arrastrada por el agua y aparecía en los manantiales aguas abajo. En épocas más modernas se usaba anilina de colores para ver dónde iban. Bueno, esto es importante, porque si no hay suelo fracturado, si no hay suelo permeable, no se va a infiltrar el agua. Entonces, ¿cómo se sabe si el suelo está fracturado? Se sabe a través de estudios hidrogeológicos. El INGEMET hace estos estudios. Incluso INGEMET hace estudios a un nivel de detalle que podríamos saber qué volúmenes de agua se infiltran y a qué puquio van. Eso se hace mediante estudios que usan radioisótopos. Entonces, una de las conclusiones es que hay que acelerar la realización de estudios hidrogeológicos para saber dónde se puede infiltrar agua, estar en capacidad de recargar acuíferos. No me acuerdo qué cuál sigue. Ahora vamos a analizar el caso de Nepeña. Voy a pasar esta página. El Valle de Nepeña, que en Ancash, ustedes tienen una imagen que muestra que la parte roja es la parte más alta, Puna y Jalca. La parte celeste y media verde corresponde a zona quechua. Todo el resto de acá abajo es la parte chala, la costa, que corresponde a costa un poco alta y baja. Vamos a ver que las cochas y represas que hay están en la parte alta. Por ahí hay unos puntitos azules que yo he tratado de poner para decir, ahí están las cochas. Yo me enteré de la existencia de estas cochas y viendo la necesidad de recuperar acuíferos, di unas charlas y vieron unos funcionarios de Senami, se interesaron mucho en las cosas que estaba investigando y me dijeron, postula a un fondo que se llama de pequeñas subvenciones que te dan hasta 10.000 soles. Entonces postulé, recorté mis ambiciones, mis expectativas
y analicé algunos casos concretos. Y uno de estos casos fue esto de Nepeña. Vale la pena señalar que de esta parte alta hay un canal que sale y llega hasta el mar, de la época también prehispánica. Ah, no, es acá. Estas son algunas de las represas que hay en la Cordillera Negra, en la cuenca de Nepeña. Ustedes pueden ver dónde está el dique, está cerrando la garganta, ¿no? Vamos a ver ahora el resultado del estudio que hice con esos fondos que gané en ese concurso de pequeñas subvenciones. Acá análisis de 13 de estos reservorios. Si ustedes ven, acá está georreferenciado. Está el nombre del distrito, está la ubicación, las coordenadas, está la altitud, casi todo está arriba de 4.000 metros. Tienen el volumen de capacidad de almacenamiento, la más grande está a 1 millón, pero este de acá es 1 millón y tantos mil metros cúbicos, pero la mayoría están en 100.000, hay una de 600.000 más abajo, ¿no? Ahí se indica el acceso que hay para llegar a esa cocha o a ese reservorio. Parten vehículos cuando hay y parten a Sémila, y hay un estimado del monto de inversión necesario para recuperarlo, porque están la mayoría en desuso. Esto también ha sido publicado en varios artículos, porque el trabajo, una vez que lo terminé, no fue publicado, porque tuve un entredicho con el director de COSITE de aquella época, que era un partidario de ingresos de transgénicos, y tuvimos no un encuentro, sino un encontrón. Entonces lo encarpetaron el estudio. No me extraña, porque en el Perú funciona generalmente así, ¿no? Después de analizar este caso, hay que mencionar que estos reservorios sirven para infiltrar agua. Hay una napa acuífera enorme. Hay muchos pozos en uso, pero podría haber mucho más. Vamos a entrar ahora a analizar otros casos de cosecha de agua. Las imágenes que están viendo ahora son reservorios a tierra desnuda en Ayacucho. Son reservorios hechos por los campesinos con el apoyo de la comunidad, la ONG ABA, que se llama Bartolomé Aripaya. Ha hecho estudios de gran interés. Incluso uno de sus miembros ha estudiado sistemas de información geográfica para estudiar en la parte alta de los Andes a dónde va el agua, con imágenes de satélite, y saber a dónde hay que captarla. Estos son algunas de las cochas o reservorios. Acá tienen otras muestras más cuando están trabajando el dique y cuando ya está terminado. Como ven, es piedra y tierra, no hay cemento. Acá tienen algunas obras más. Y hay los comuneros, hay el reservorio, hay la parte que estaban cubriendo con geomembranas cuando hay tierra muy drenable, y acá no se ve, pero están mostrando peces. Han sembrado reservorios peces para tener más dieta alimenticia de proteína. Este es un caso de los pocos casos que hay en la costa. El Valle de Ica, en la época prehispánica, según los estudios, tenía 9.000 hectáreas irrigadas. Y se irrigaba, o sea, inundando la poza. Ahí ven varias pozas, 4 pozas ven ahí, con agua venida, ven el color chocolate del agua. Bueno,
Este sistema existía y cargaba acuíferos. Cuando yo iba al Valle de Ica hace unos 20 años, el nivel freático estaba a 10, 15 metros. Y los pozos era fácil de sacar agua del riego, al irrigar. Ahora está a 120 metros el agua, porque ya no hay 9.000 hectáreas, hay 34.000 hectáreas irrigadas y el riego se ha vuelto riego tecnificado que no infiltra agua. Ahorra, es más eficiente, pero no infiltra. Entonces el Valle de Ica está con problemas serios de falta de agua, porque el poder económico, que determina a su vez el poder político, lo tenían los grandes hacendados y no pagaban por el agua que extraían de los pozos. Hace unos cuantos años el gobierno los impuso, pero entonces agotaron los acuíferos y ahora están con problemas serios de falta de agua y están queriendo, claro, que el papá gobierno les haga agua de irrigación. Hay que tener en cuenta que para poder regular un poco el río en la época de estiaje, hicieron una represa en la parte alta, secando algunos bofedales y quitándoles agua a comunidades de la parte alta de Ayacucho. Ya los campesinos no se dejan. Ahora está empezando a derivar agua del río Pisco. Este es un caso muy interesante porque esperan que baje el agua, siembran y cosechan cultivos de corto periodo como el payar, el garbanzo, varios cultivos. Esto es en Cayoma. Esto es en Cayoma, Apoyo de Desco. con el apoyo de Desco. También hay en Lampa. También hay en Lampa. Estas lagunas fueron estudiadas por un ingeniero de la Universidad de Puno, porque tenía que saber quechua, está campesinos andinos que hablan quechua, y fueron investigados 20 y tantos de estos reservorios para ver cómo estaban hechos, si lo estaban usando, qué problemas tenían, en fin. Entonces, son hechos con el apoyo de Desco. Vale la pena enfatizar que estos reservorios son hechos a un costo muy bajo porque son, repito, a tierra desnuda. Y luego, normalmente el vaso receptor ya existe. Es una depresión natural que los campesinos saben que existe, y normalmente hay una garganta donde descarga con agua, con la lluvia, y lo que se hace es cerrar la garganta con un dique cuyo costo cambia según la dimensión de la garganta, pero generalmente estos diques no costaban más de 10, 15 mil soles. Acá están las actividades que desarrolla Desco con el agua de estos reservorios en puna seca. Son pastos. Estos pastos también permiten, y además hay manejo de pasto con alambradas, manejo de canchas que le llaman. Acá tienen unos postes que están colocando para los alambres, acá están los pastos. Bueno, muchos de estos pastos permiten hacer un ensilado o hacer un empacado para la época de escasez. Entonces han aumentado los hatos de los animales y por tanto el ingreso de los campesinos. Falta todavía más control de la rotación de las canchas para evitar que los animales se coman la planta cuando están floreando y van a producir semillas, por lo tanto aumentar la densidad de pasto por unidad de área. Este caso corresponde ya al Valle del Colca. Acá tienen una serie de nevados en los dos lados. No se olviden que es un cañón. Ahí tienen clarito el cañón. Dice que es uno de los cañones más profundos del mundo. Ciudadano de Cotahuasi, que el de Cotahuasi es más profundo. Bueno, los dos quedan en Arequipa, ¿no? Lo importante es que esta imagen de satélite muestra la cantidad de nevados que hay al costado. Está con imagen, con falso color azul. Bueno, esta imagen de satélite te indica qué cantidad de glaciares hay. Esto es muy importante porque normalmente la gente cree que los andenes que hay en esta zona, hay 10.000 hectáreas de andenes de la época pre-Inca e Inca. Estos andenes, la gente cree que los cultivos se irrigan, como siempre en la sierra, por las lluvias. Resulta que esta es una zona que, según la clasificación de zona de vida, la clasificación de Holdridge, dice que es semiárida y que llueve como máximo, como en promedio, 475 milímetros concentrados en 3 meses.
En Puna Seca normalmente llueve hasta 600 milímetros, más seco que Puna Seca. Entonces, ¿de dónde viene el agua para irrigar los andenes? El mayor porcentaje viene del hielo de las aguas de glaciales que son conducidos por canales preincas de la cultura Cabana y Collagua. Estos son estudios que sí he hecho. Acá tienen imagen de satélite con falsos colores, donde se ha superpuesto este color azul más intenso, son las redes de canales preincas que permiten irrigar con el agua de hielo. Acá vamos a ver la red de canales. Un ingeniero que se llama Aquilino Mejía, que ha trabajado en Desco más de 25 años en ese valle. Escribiendo un libro, lamentablemente lo escribe a un ritmo muy lento porque ya más de 20 años que lo escribe y no termina, pero me pasó algunos de los trabajos que ha hecho de imagen de todos los canales. Este es un solo sector y es una red de canales que llega hasta el nivel de los andenes. Hay canales primarios, secundarios, terciarios. Bueno, los andenes, para poder irrigarse y permitir una eficiencia en el agua, son totalmente nivelados. Entonces permite que se infiltre el agua. El agua que se infiltra más allá de lo necesario es recogido por drenes y llega al otro andén, o sea, no se desperdicia. Hay que recordar que los andenes son técnicas tradicionales que permiten no solo usar suelos en pendiente, evitando la erosión, sino también permiten buen drenaje. Las pircas o piedras se calientan, sueltan el calor lentamente y crean un ambiente térmico favorable en contra de las heladas. Estos son conocimientos tradicionales vigentes. Esta pequeña cocha o reservorio es hecho en Cajamarca por el Instituto de Cuencas. Estos reservorios son a tierra desnuda, son muy pequeños porque están hechos en ladera de valles interandinos. Las condiciones edáficas no permiten, son solo muy delenables, sino pequeños diques y que no tengan mucha pendiente, la falda del cerro, y no son mayores de 3.000 metros cúbicos. Normalmente, como es poca agua, se usa riego tecnificado. Y ha mejorado notablemente la dieta alimenticia y estudios, ya que lo demuestran, de estos agricultores. La dieta del agricultor y su familia ha aumentado su ingreso, ha disminuido la migración estacional, ¿no? Y en general ha mejorado el nivel de vida y la calidad de vida. De estos pequeños reservorios, el Instituto de Cuentas ha elaborado 800. Si en un momento hay interés, yo tengo un video entrevistando a campesinos sobre estos reservorios. Voy a ver qué sigue ahora. Voy a pasar la imagen y a ver. Bueno, este es un caso de imagen de satélite que muestra cómo los andenes, esto es en Moquegua, cómo los andenes eran irrigados. Acá hay una discusión que todavía se prolonga. El andén era para cultivos especiales que tenían que rendir mucho y por lo tanto eran irrigados, porque significaba fabricar, no era tierra del lugar, era tierra traída. Se hacían estratos con piedritas abajo para que se drenen con pircas de piedra, ¿no? Y siempre eran irrigados. Esta imagen muestra eso. Ustedes ven que los reservorios están marcados con una flecha, las terrazas están marcadas con otra flecha. Una parte enorme, con una superficie muy alta andenada, existe en esta zona de Moquegua. Es parte de los conocimientos tradicionales aplicados. Gran parte de estas terrazas están abandonadas. Acá tienen andenes que son más de tipo ceremonial en Pizza, pero acá tienen andenes en Puno. Voy a pasar rápido. Esta es la forma como se construyó un andén. Ahí están las pircas, ustedes ven. Acá tienen ustedes el relleno de tierra, el relleno de
de piedra pequeña, pequeñas rocas, y abajo está ya el piso de suelo, la piedra trabajada, que puede ser no pulida, si fuera ceremonial es piedra pulida. Es para darse una idea de la técnica de construcción. Esto es cuando hay exceso de agua. En la zona del altiplano ligada, colindante al lago Titicaca, cuando llueve mucho se inunda. Entonces no se puede sembrar. Bueno, la cultura preinca descubrió que podía hacer chacras levantadas o camellones o guaruguaru para sembrar. La imagen misma muestra cómo acá tienen ustedes los camellones o chacras levantadas. Acá es un diagrama, cómo ha levantado el camellón, va levantándose y el agua queda a los costados, cumple una función térmica de los cultivos, ¿no? Y como hay que limpiar los canales que quedan al costado con agua, no son profundos de manera que el sol penetre y la función clorofílica permita que haya algas. Y estas algas, cuando se limpian, sirven de abono a colocar en la parte alta del camellón. Acá tienen también diseños de diferentes tipos de guaruguaru. Acá en la parte alta tienen en forma circular, acá tienen otra distribución, y acá está como está levantado el camellón. Lo que llaman cochas, existen fundamentalmente en el altiplano peruano, en la comunidad de Pucará, que queda en Puno. Es para cosechar agua y lluvia y poder utilizar la época de seca. Se ha bajado, no sé por qué. Se ha bajado, no sé por qué. No sube. No quiere subir. Las imágenes se demora, ¿no? Es que son pesadas las imágenes y se demora, ¿no? Yo no estoy entrenado para eso. Acá tienen un caso interesante de la cultura. Acá tienen un caso interesante de la cultura nazca. Son lo que se llama acueductos. Esta es otra técnica de tener agua. Canaliza agua, el agua que se percola, pero también del agua subterránea. Y estos huecos que parecen embudos, que estoy señalando, sirven como respiraderos y sirven para que baje la gente a limpiar los acueductos que hay abajo. Esta es cosecha de agua mediante acueductos. La siguiente imagen muestra el alto nivel técnico que tenía la cultura preinca. Esto se llama la curva o canales intervalles. Esto no lo ha hecho la cultura moderna. Une dos valles, dos cuencas, la cuenca de Chicama con la cuenca del Moche, de la cultura mochica. Este canal tenía 84 kilómetros y estaba en arena. ¿Cómo podían evitar que se erosionara, que se arrastrara? Bueno, increíble. Bueno, esto, repito, es preinca. Acá es un video, yo no sé si se puede pasar. No se puede pasar. Acá es un video que demuestra una idea actual de cosechar agua aprovechando las cunetas cargan agua, las cunetas están al lado de la carretera, que sirven para evacuar el agua de lluvia y evitar que se malogre o se deteriore la capa asfáltica. Los cálculos hechos por un ingeniero de la Universidad Agraria, ingeniero agrícola, ingeniero Omar Varillas, han indicado que en pocos segundos se hizo una medición y me dijo, hay miles de litros en pocos segundos, cuando hay lluvia fuerte. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar las cunetas que ya existen, obra física ya hecha, solo para que esa agua, en vez de que se evacúe y se bote y que erosione el suelo, sea aprovechada en canales o en
en pequeños reservorios y después para decirlo a irrigar. Este video muestra eso, lamentablemente no se puede usar, yo no sabía. Ahora vienen prácticas tradicionales destinadas a dispersar el riesgo. Aquí yo he señalado algunas de ellas. No solamente hay que enfrentar el problema de una menor cantidad o disponibilidad de agua, que significa disponer de los volúmenes necesarios en la calidad necesaria y el tiempo que uno requiere, cuándo debe caer la lluvia o cuándo hay que regar. Entonces, ¿qué hacen los campesinos para burlar la incertidumbre? Para enfrentar al cambio climático y al cambio que es muy variable. Primero hacen siembras tempranas, siembras medias y siembras tardías. Entonces, si la cosecha es menor en la temprana, puede ser mejor en la media o puede ser mejor en la tardía. Siembran generalmente ahora cultivo de ciclo corto. Mientras menos tiempo esté la planta en el suelo, o sea, se coseche tiempo corto, se llama periodo vegetativo corto, eso determina que puede no sufrir la incidencia de una helada o de una falta de agua o un exceso de agua. La otra manera es la selección de especies o de ecotipos de variedades que se siembran en distintos pisos altitudinales. Los campesinos dicen, esta variedad hay que combinarla con esta otra porque esta variedad tiene tales propiedades, resiste a falta de agua, este resiste a la helada, este resiste al exceso de agua. Combinan las semillas y siembran en distintos pisos altitudinales. Bueno, los campesinos se han dado cuenta que se siembran cultivos asociados o en consorcio. Si una planta sufre la falta de agua o una helada, la otra resiste, entonces hacen cultivos asociados. Y luego están en permanente diálogo con la naturaleza para ver e interpretar las señas biológicas, cómo va a evolucionar el clima. Acá tendría que expresar un poco la propuesta de adaptación al cambio climático que sugiero. Fíjese, la primera concepción es que hay que partir siempre de nivel macro, de lo general a lo particular. Hay que trabajar en una óptica que contemple una estrategia nacional de adaptación al cambio climático. Y la estrategia nacional, que ha demorado un buen tiempo, ya aprobada por el MINAM, a mi concepto, no da cuenta de la intensidad y velocidad del fenómeno de cambio climático. Tiene una serie de incongruencias. Le da cierto peso a las comisiones regionales ambientales, que son entidades de la sociedad civil compuesta por todos los sectores de actividad relacionados con el problema ambiental y la sociedad civil organizada. Pero como los acuerdos no son vinculantes, yo he conversado, por ejemplo, con los que asisten o los que deberían asistir a las comisiones ambientales regionales en Cajamarca, a la comisión. Y me dice, ¿para qué vamos? Se toma un acuerdo, Yanacocha también va, y el acuerdo que se toma no se cumple, no es vinculante. Entonces, ¿para qué vamos a asistir? Y entonces no le dan el peso que debería tener las comisiones ambientales regionales, que son entidades de diálogo, de concertación, de planificación, donde está el Estado, las entidades del Estado, donde está la sociedad civil organizada, las ONG, las asociaciones, las comunidades, y bueno, algunas entidades que tienen actividades productivas. Entonces, eso es ¿qué te puedo decir? Un despropósito, porque darle funciones a una entidad, funciones fundamentales, que no tiene mayor membresía, porque la gente no asiste, porque no es vinculante los acuerdos. Hay que pensar que la minería está generalmente en la parte alta de las cuencas. Estar en la parte alta significa que está donde se origina el ciclo del agua,
si hacen minería a tajo abierto, como es el caso de Yanacocha, como sería el caso de Conga, sí que va, espero que no vaya. Esas que cortan la vena de la tierra, los campesinos dicen, por abajo corre el agua. Y es cierto, cuando hemos hablado de la cosecha de agua, de las amunas, o hemos hablado de la comunidad de Yupapuquio, Gandahuaylas, que hay esas cochas de origen chanca, que acumulan 23 millones de metros cúbicos de agua de lluvia, y que cargan el acuífero y los campesinos lo recogen en los manantiales y irrigan sus cultivos, de la época de los chancas. Bueno, si esa agua se infiltra es porque hay canales subterráneos naturales, fisuras donde el agua corre. Cuando hay tajo abierto, cortan esa fisura, cortan esos canales naturales y entonces el agua no puede alimentar los acuíferos, los manantiales y los puquios ni los bofedales. Entonces los campesinos tienen toda la razón en protestar, en evitar que se dañen estos sistemas. Hay que pensar que los páramos son, bueno, le llaman en la parte del norte páramos y en la parte del sur le llaman bofedales. Estos son humedales que responden a formas hidromórficas del suelo que absorben el agua y la sueltan lentamente. Muchos lugares de la sierra se alimentan con esta agua después que ya no llueve, incluso para consumo humano. En Ayabaque es el caso, por ejemplo. Bueno, la minería ya ha entrado. Según una ONG que tiene un ámbito muy grande, porque es el ámbito andino, creo que se llama Condesan, tiene un estudio que dice que 67% de estos páramos ya están con minería encima. Ya está siendo afectado. Para poder mantener el agua, habría que evitar que entre la minería y hacer que estos páramos o bofedales se mantengan. Hay que fortalecer la identidad de las comunidades campesinas y comunidades nativas, hacer el inventario de estos conocimientos tradicionales asociados a la gestión del agua, a la conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes silvestres, como la recreación de la biodiversidad. No se olviden que hay erosión genética, estamos perdiendo variedades de varias especies todos los años por el problema del cambio climático y la alteración del ciclo de las lluvias. A nivel regional, en una estrategia regional de adaptación, no se olviden que la ley dice, la ley que crea los gobiernos regionales, ordena que cada región tiene que hacer su estrategia regional de adaptación. Entonces, estas estrategias regionales debieron ser revisadas antes de elaborar la estrategia nacional, ver si estaban pertinentes, ver cómo habían funcionado, y ponderando esto, alimentar recién una estrategia nacional que esté anclada en la realidad. Lamentablemente no es así. Entonces, hacer el inventario de obras hidráulicas, si están en uso, y aquellas que están por rescatar, tanto para la siembra y cosecha de agua de lluvia, mediante reservorios rústicos, como otros ingenios como las cochas, las chacras hundidas y los guaruguanos. Levantamiento de información sobre hidrogeología para ubicar los lugares en la cuenca donde los suelos son permeables y poder infiltrar el agua. Esa es la siembra del agua. Y registro y difusión de conocimientos tradicionales asociados a la gestión social del agua, como la conservación e incremento de la biodiversidad. Acá hay que alabar los núcleos de afirmación cultural andino que creó Pratec. No creó, porque lo que hizo es mantener la asociación de los campesinos que estaban enfrentándose a cambio climático, tomando una serie de medidas. Y es hermoso el término, núcleo de afirmación cultural andino. Fortalecer el sentido comunitario y la afirmación cultural del hombre andino que se expresa en la cosmovisión. Monitorear mediante teledetección, o sea, sistema de información geográfica, la cobertura vegetal en los lugares seleccionados. Yo he analizado casos de bofedales que han sido estudiados hace 10 años, 100.000 hectáreas de bofedales estudiadas en Puno. Ya hay un dato base, habría que regresar a estudiar qué ha pasado con esas 100.000 hectáreas después de 10 años, ver cuántos pastos se han perdido.
si se han perdido los pastos que son más nutritivos, más palatables. Entonces, hay estudios básicos que hay que rescatar. Voy a terminar. Ustedes pueden seguir después a nivel local lo que hay que ir haciendo. Y voy a rescatar terminando simplemente con... me había olvidado pasarla antes. Debía estar anteriormente. Esta es la cuenca de Ocoña que yo les mencioné. Estaban sembrando 1.500 hectáreas de arroz. Y ahí pueden ver ustedes cómo se han perdido los glaciales. El color azul o celeste era como era el glacial. Intenso indica lo que queda. Entonces, claro, lo más alto, como este color puna, ha perdido menos. Los que son menos altos, como el Finura o el Solimana, falta Sarazara, que no había imagen, indica que ya casi no va a tener agua en pocos años. Acá es un dato global. Esto es cómo se han perdido los glaciales en Cayoma, en el Valle de Colca, en diferentes momentos. Cuando había más glaciales y cuando hay menos. Se están perdiendo aceleradamente. Yo el orden, ya lamentablemente yo quiero cerrar. Este es el cuadro que no lo encontraba, que indica, el Ministerio de Agricultura hizo el estudio, cómo ha aumentado los friajes, las heladas en los distritos, en la zona sierra de agrícola y de tipo pecuario. Fíjense, inundaciones son en la parte pecuaria 38, en la parte agrícola 39, pero las sequías en los distritos agrícolas, que son un porcentaje muy alto, 1.723 distritos analizados, 75% de estas actividades agrícolas han sido afectadas por sequías, y en la parte pecuaria 74%. O sea, son magnitudes enormes. Ya no se puede decir el cambio climático va a llegar, va a afectar, nos está afectando enormemente. Ya nos vamos a pasar esto, lo leerán. Propuesta de orden general. Propuesta de orden general. Esto. Yo termino siempre mis exposiciones con algunas reflexiones y algunas afirmaciones. Acá, para alimentar la acción, la praxis es la acción. Cuando se dice praxis, significa que uno está dispuesto a aceptar validez de lo que uno cree que va a enfrentarse. O sea, hay una hipótesis, la voy a probar, voy a la acción y enriquezco la teoría, la confirmo o la cambio. O sea, todo tiene que estar sujeto a la acción. Bueno, entonces esta es una frase feliz de un escritor famoso francés que se llama Michel Foucault, que dice: el problema no es cambiar la conciencia de la gente o lo que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico, institucional de producción de la verdad. O sea, tenemos que tener claros que el poder económico determina el poder político. Donde hay poder económico se concentra el poder político, la capacidad de decisión. No gobiernan los gobiernos, gobiernan las transnacionales. Las grandes transnacionales tienen tal poder económico que tienen un poder político consecuente. Entonces tenemos que, para hacer democracia, tenemos que distribuir el poder, romper los centros de gran capacidad de decisión para que exista democracia. Otra reflexión que yo la considero no solamente acertada, sino muy hermosa, es de una geógrafa francesa. Bueno, yo sé que nació en Túnez, la conozco, somos amigos, y ella hace una expresión que pone en relieve qué está pasando en los Andes. Dice: en continua gestación, el territorio es el rostro humanizado del espacio, donde los abanicos de paisajes revelan el alma profunda de las sociedades, sus orígenes, sus herencias, pero también sus necesidades y sus capacidades. Bueno, yo espero que ustedes puedan apreciar estos textos, reflexionar, hacerme llegar sus impresiones, sus preguntas y también, si ustedes requieren, algunas aclaraciones. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Llosa. Muy interesante toda su presentación. De hecho, que el tiempo siempre nos queda corto para todo lo interesante de su experiencia y de la información que nos proporciona para los participantes de este curso virtual. Justamente esa es la idea,
tenemos algunas personas conectadas. Quisiéramos brevemente, para no cargar mucho el tiempo, si es que hay alguna pregunta para el expositor, puedan hacerlo mediante el chat. Si hay alguna duda, por favor, pueden ponerlo en el chat. Y si no, también nos gustaría que nos digan que todo está claro y por lo tanto estaríamos cerrando esta conferencia y la estaremos programando seguramente otras que ya en el transcurso del curso vamos a ir programando. Orlando, puedes escribir en el chat. Bueno, sí, hay una comunicación justamente de nuestro docente del curso, el ingeniero Rodrigo Arce, donde nos dice felicitaciones, ¿no?, por la presentación tan motivadora, ingeniero, y comprometida. Manuel, nos ha sido una introducción bastante interesante y muy buena. Quisiera saber si existe un trabajo coordinado a nivel nacional sobre lo realizado en cuanto a siembra y cosecha de agua. Una pregunta de Manuel. Que yo sepa, no existe un trabajo que signifique un esfuerzo primero de comprobación, de inventario y coordinar. Se han hecho esfuerzos, pero no han concluido, han quedado a medio camino. Yo no me acuerdo si hace unos 7 años, con apoyo de la Red Ambiental Peruana y de algunas ONG, entre ellas DESCO, se hizo un seminario internacional sobre siembra y cosecha de agua a nivel de los países andinos. Vinieron especialistas sobre siembra y cosecha de agua a nivel técnico y también a nivel de campesinos. Se hizo intercambio de experiencias, se publicó un libro que tiene los anales donde están las principales ponencias, pero se quedó en formar una red de intercambio de experiencias. Existía un secretariado rural que estaba, me parece, Ecuador, Bolivia y Perú, y lamentablemente quedó en tomar la posta y seguir, y no siguió. Creo que desapareció como institución al faltar financiamiento. Yo creo que es una tarea por realizar. Ok, si hay alguna otra pregunta. Orlando. Ahí. Creo que ya no tenemos más preguntas. Ya no hay ninguna otra, ingeniero. Bueno, agradecerles a todos nuevamente, Manuel. En todo caso, dice, mucho por realizar. Con la ayuda del curso seguramente vamos a aportar a ellos. Gracias por su respuesta. Gracias también a ti, Manuel, por participar en esta primera videoconferencia. Efectivamente ha sido una de las primeras. Vamos a programar otras en el transcurso del curso porque sabemos que es un tema sumamente interesante y con cada uno de nuestros docentes vamos a estar constantemente interactuando con ustedes a través de estas videoconferencias. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Llosa, gracias a todos ustedes y editaremos este material para subirlo al aula para que todos lo puedan ver. Gracias entonces. No pude terminarlo, ordenarlo.